Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM, deseando que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy con un programa de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión y deseando que disfruten mucho de este nuevo programa, este nuevo tema que vamos a tocar y que inclusive viene relacionado con lo que veníamos hablando la semana pasada y programas anteriores, relacionado con el sacerdocio de este Dios que habla en el texto llamado la Biblia. Les recuerdo a todos nuestros oyentes, tanto los que llevan escuchándonos muchos años, a los nuevos, que nosotros nos basamos en todos los programas en lo que dice la Biblia. Nuestra fuente de información, de estudio, de indagación es este texto llamado la Biblia. Y hoy tenemos un tema que es lo relacionado con los ministros de este Dios y que tiene que ver mucho con lo que veníamos hablando de los sacerdotes y los sacerdotes del Dios Altísimo. Un saludo para todos, un saludo al Banuri, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Paula, buenos días para ti, para la doctora Vilma y para todos los oyentes. Muy bien, muy feliz de poder estar hoy aquí nuevamente disfrutando este día y disfrutando de todo lo que el Espíritu Santo nos está revelando en su palabra. Como decía Paula, recuerden que todo lo que hablamos en este programa es lo que el Espíritu Santo tiene escrito en su palabra y nos revela. Así que los invito a que ustedes tengan en este momento el texto que dice la Biblia y que tienen en casa para que puedan seguir los versículos que vamos a leer. Les recuerdo los números telefónicos, el 317-210-0419, lo atiende Paula López y vamos a estar muy atentos a sus dudas y comentarios. Y yo voy a estar con el 310-436-9254, así que muy atentos en el programa. Así es, también les recuerdo que pueden escucharnos a través de los diferentes medios y canales de cómo llega este programa. Uno es a través de la radio, 104.1 FM, otro a través de TuneIn Radio, que uno puede localizar diferentes emisoras del mundo y ahí puedes buscar la 104.1 y también con nuestro canal Aprendiendo Biblia sin Religión en YouTube. Ustedes buscan ese Aprendiendo con H intermedia, ahí les sale automáticamente nuestro canal que sale con la imagen de una espada. Entran ahí, se pueden inclusive suscribir para que les lleguen las notificaciones de cada programa que tenemos en el transcurso de la semana, que tenemos los martes a las 4 de la tarde en nuestro canal de la corporación levenradio.fm. Es una emisora online que se escucha solamente a través de celular o de computador, y los martes a las 4 también tenemos un programa de comprensión objetiva de la Biblia. Los demás días y los demás horarios, pues hay otros programas, música seleccionada, programas de calidad y de interés para cada una de las personas que los escuchan. Y los miércoles en la 92.1 también tenemos ahí nuestro programa. Doctora Vilma, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos los oyentes de la 104.1 en estos conversaciones con el Espíritu Santo tan interesantes que nos dejó escrito, estos mensajes que nos dejó escrito, que son muy necesarios escuchar y conversar con este Dios. Entonces, a través de su palabra escrita y también de su palabra cuando Él nos revela y nos muestra y nos habla, es muy interesante conversar con este Dios. La mayoría de la humanidad siempre se ha relacionado con unos dioses que no conversan, no tienen una relación con el ser humano. ¿Por qué? Porque como no existen, entonces son creados y son de ciencia ficción, entonces eso es como un monólogo mutuo. El ser humano habla y el mismo ser humano se contesta y se considera que él le está contestando a este Dios, pero como este Dios no existe, no es personal, muchos tienen a unos dioses que son energía. Entonces, una energía pues no es una persona que pueda conversar, que pueda hablar. Entonces, muchos tienen diferentes, son árboles, es el sol, no sé cómo se puede conversar con el sol. Entonces, es muy interesante conocer a este Dios que es personal, que es habla, que escucha, que actúa, tanto la persona con naturaleza de este Dios, tanto el que conocemos el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y más todavía con el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, que Dios que se hizo hombre, y entonces
también puede expresarse humanamente. Es muy interesante y muy único este Dios. Y lo hemos conocido porque Él se ha revelado de muchas formas, se ha mostrado de muchas formas, se ha dado a conocer de muchas formas. Entonces, con el tema que estamos siguiendo, es muy importante que en este momento los temas que estamos tratando de sacerdotes, de ministros, de siervos, eh, es para las personas, este mensaje es para las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, que estamos en el Señor Jesucristo. Y básicamente estos temas y estas funciones o estas personas que estamos tratando es también muy interesante. Cuando hablábamos de los sacerdotes, eran personas que están en Cristo y son sacerdotes de este Dios. No son sacerdotes de otros dioses, son sacerdotes de este Dios. Y como sacerdotes de este Dios ha determinado quiénes son sus sacerdotes y qué hacen sus sacerdotes, como hemos visto a lo largo de estos programas, para ofrecerles a este Dios en este momento ofrendas y sacrificios espirituales en verdad. Entonces es muy diferente la función de estos sacerdotes y es con relación a este Dios. También sus ministros, sus siervos, sus diáconos, también son con relación a este Dios. Y tendríamos que empezar hablando que todo esto funciona en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. No de cualquier iglesia, sino de la iglesia del Señor Jesucristo. Nos encontramos todas estas personas, todas estas funciones, todas estas servidumbres, pero dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar qué es la iglesia del Señor Jesucristo en forma resumida, porque el tema no es la iglesia, pero sí tenemos que hablar de la iglesia y comprender qué es la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo se refiere a personas, a personas. Entonces, somos personas. Los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo somos personas. No es construcción, no es un sitio, un lugar. Por eso a veces me confronta dolorosamente y muy tristemente cuando las personas hacen estas expresiones coloquiales y expresiones tradicionales que tenemos, como decir, voy para la iglesia del Señor Jesucristo. No es un sitio. Entonces esta expresión no es concordante con lo que el Espíritu Santo ha expresado en su palabra. Esto de que voy para la iglesia del Señor Jesucristo, estoy aquí en la iglesia, como indicando, y uno le preguntan a uno, ¿dónde está? Estoy aquí en la iglesia, y dan una dirección. Entonces, estoy aquí en la iglesia, dan una dirección. Esto no es concordante con lo que el Espíritu Santo nos ha dejado por escrito y revelado. Muchas personas me dicen, sí, ya entendí, son las personas, pero es que nos encontramos en la iglesia. Y entonces, digo, ¿cómo así que nos encontramos en la iglesia? O con las expresiones, esa es una iglesia de garaje. ¿Cómo así que es una iglesia de garaje? No hay iglesias de garajes. No, inclusive, con esta situación que estamos viviendo, alguien me preguntó, ¿ya abrieron las iglesias? Que por la pandemia, que si ya abrieron las iglesias. Iglesias. Entonces, y hay unos decretos que está diciendo se van a abrir las iglesias. No se refiere a esto que el Espíritu Santo está diciendo aquí, la iglesia del Señor Jesucristo. Doctora, es que inclusive yo sé el interés que tiene este autor por que leamos la Biblia es justamente para sacar tantos conceptos que tenemos equivocados del relacionamiento con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y yo sé que sacar de nuestro cerebro esa palabra o esa expresión voy para la iglesia es un poco complejo en el sentido de que muchos años lo hicimos por otras situaciones o tradiciones en las que estábamos, que siempre usábamos esa expresión, y ahora cuando uno conoce a este Dios que habla en este texto y nos empieza a decir cómo es, quiénes somos los que estamos en la iglesia del Señor Jesucristo, nos toca empezar a trabajar, a cambiar inclusive nuestra forma de expresarnos, nuestras palabras, nuestro vocabulario.
Entonces vamos a leer algo de muy importante, una definición que nos da el Espíritu Santo de iglesia. Hay muchas, la palabra iglesia se refiere a personas en todos los contextos. Y como muchas veces hemos dicho, hay la eclesía de médicos, hay la eclesía de ingenieros, hay la eclesía de los zapateros. Entonces, esto les va dando un carácter, una definición, una comprensión a qué se refiere cuando se dice la eclesía del Señor Jesucristo. Entonces, se está refiriendo a personas. Pero en el texto bíblico hay unas definiciones de la iglesia. El Espíritu Santo nos ha definido la iglesia del Señor Jesucristo, qué es y en qué consiste. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, las personas que somos miembros de esta iglesia, hacemos muchas actividades y ejercemos muchas funciones como iglesia. Y también una de esas actividades que nos reunimos en determinados sitios. Hay iglesias que se pueden reunir en un campo abierto. Hay iglesias que se pueden reunir, es muy diferente. Hay iglesias que se pueden reunir en una playa. Hay iglesias que se pueden reunir en un garaje y eso no los hace iglesias de garaje. No, el sitio de reunión es un garaje, pero es la iglesia de los médicos que se reúne en un garaje. Entonces, no podemos decir que esa iglesia de los médicos es de garaje porque se reúne en un garaje. O una iglesia de médicos, una iglesia de médicos, se puede hacer una actividad acorde con la actividad que esté haciendo, hacer un paseo a la playa y allá está reunida, ya están haciendo unas actividades, todos bañándose o todos acostados en la playa o todos jugando. Entonces, esta iglesia de médicos está reunida en la playa. Eso es muy diferente, eso también los puede ayudar a entender este concepto. Pero vamos a cómo el Espíritu Santo nos ha definido de muchas formas, usando todos estos ejemplos que les estoy diciendo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Creo que por ahí tenemos unos versículos, no sé, no están haciendo el cambio, sí están haciendo el cambio de cuando las personas hablamos de ponernos en pantalla o quedamos allá atrás. No sé cómo se ve. Entonces, estas definiciones o aproximaciones con unos ejemplos, pero con unos ejemplos literales. Vamos a leer eso de la eclesía del Señor Jesucristo por personas, como el Espíritu Santo nos ha dado y nos ha revelado que es la eclesía del Señor Jesucristo, que es muy interesante cómo el Espíritu Santo ha tomado para expresarnos literalmente qué es la iglesia del Señor Jesucristo. Doctora, sí, vamos a leer en ese momento. Yo voy a leerles de la versión textual, la Biblia textual. Voy a leerles en Colosenses 1:18, lo que dice el Espíritu Santo. Dice, y Él, está hablando del Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara en Él, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Entonces mira que empieza diciendo que Él, el Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Que es la iglesia. Entonces, aquí hay una definición muy, muy agradable para poder comprender esto de los ministerios y de los siervos y de las funciones. Está diciendo que el Señor Jesucristo es la cabeza y que la iglesia de Él es su cuerpo. Es una forma de reconocer qué es la iglesia y quiénes son miembros de la iglesia. Y entonces si analizamos el cuerpo humano tiene una cabeza
Y en esta cabeza está el cerebro. Y el cerebro, como cabeza del cuerpo, es el que organiza, determina, hace funcionar a todos los miembros del cuerpo mío. Yo voy a poner mi ejemplo. Yo tengo una cabeza, un cerebro, pero también tengo otros miembros de mi cuerpo, aparte de la cabeza, que obedecen a la cabeza, que se mueven como la cabeza les da órdenes, les da funciones. Entonces, mi hígado está controlado por la cabeza. Si a mí me quitan la cabeza, todo mi cuerpo no funciona. No funciona. Entonces, pero dentro de mi cuerpo hay funciones vitales y hay funciones automáticas y hay funciones que los miembros de mi cuerpo tienen diferentes funciones, pero controladas por la cabeza. Entonces, todos los que hemos creído en este Señor Jesucristo, pasamos a ser miembros de su cuerpo. Entonces, ¿cómo reconozco yo una iglesia del Señor Jesucristo? Lo primero que tenemos que preguntar, ¿quién es la cabeza de esta iglesia? La cabeza de esta iglesia es el Señor Jesucristo en persona. No tiene representantes como cabeza. No tiene sucesores como cabeza. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Como resucitó y está vivo, Él no necesita ni representante ni sucesores. Eso es muy importante. Él en persona es la cabeza de su iglesia. Entonces la reconocen muy fácilmente. Cuando ustedes se encuentren con una persona que dice que es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, usted le hace una pregunta. ¿Quién es la cabeza? Que tiene un representante. No. Que la cabeza es fulanito de tal, que es un ministro, que es un pastor. No. La cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo, este Señor Jesucristo en persona. Y entonces, para ser miembro, parte de su iglesia, tengo que estar unido a Él. Porque la iglesia es su cuerpo aquí en la tierra. Y ahí nos decía en ese versículo, hasta en el cielo. Él es la cabeza y las otras personas que hemos creído y que estamos en Cristo, no solamente el creer, también implica el estar en Cristo. Somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, somos miembros de su iglesia. Supongamos, mis hígados tienen que estar en mi cuerpo y tiene que estar unido con la cabeza, porque el hígado de Albanuri está en el cuerpo de Albanuri. Si yo estoy en un cuerpo de un representante o de un pastor o de un ministro que no es el Señor Jesucristo, yo no soy miembro de ese cuerpo. ¿Me explico? Yo no soy miembro de ese cuerpo. Entonces, mi hígado no es el hígado de Albanuri. Mi hígado está en mi cuerpo. El hígado de Albanuri siendo igual hígados, siendo igual como hígados, pero el hígado de Albanuri está en el cuerpo de Albanuri. El hígado de Paula está en el cuerpo de Paula, aunque es hígado. Aunque es hígado, ¿comprende? Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿en el cuerpo de quién yo soy miembro? Sí, porque por ejemplo mi cabeza, doctora, mi cabeza no le podría, aunque yo tengo un cerebro muy inteligente y sano, mi cerebro y mi cabeza no le podría dar una orden.
a mi hígado. Ujú. No Al le da cuerpo. órdenes a mi hígado, no direcciona a mi hígado. ¿Comprende? Le dará direcciones a tu hígado, pero no a mi hígado. Exacto. Entonces, esa es la segunda pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De qué cuerpo yo soy miembro? Ujú. Ah, soy miembro del cuerpo de Albanuri. Entonces tú estás en la iglesia, en el cuerpo de Albanuri. Y donde Albanuri es la cabeza de Albanuri. Así también nos tenemos que preguntar, ¿yo soy el cuerpo de quién? Ah, yo soy el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Para ser miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, que es su cuerpo, primero tiene que ser en la cabeza. Porque si Él no es la cabeza, si es un representante, si es un ministro, si es otra persona humana, ya yo es miembro y soy de la iglesia de ese representante, de ese sucesor, de ese Dios. Ya no soy de la iglesia del Señor Jesucristo. Para ser de la iglesia del Señor Jesucristo tengo que estar en Cristo. Y que Él sea mi cabeza. Entonces, como el ejemplo que estábamos poniendo, para ser de la iglesia, del cuerpo de Albanuri, tiene que tener la cabeza de Albanuri y todos los miembros que componen el cuerpo de Albanuri tienen que estar en Albanuri, en el cuerpo de Albanuri, dirigidos por la cabeza de Albanuri. Ujú. ¿Eh? Por eso lo importante Pero que dices en de el cuerpo ese biológico, en el cuerpo biológico que tenemos, es un cuerpo que se compone de órganos, de hormonas, de funciones, de yo no sé qué más. Y eso nos lo aclara muy bien en Primera de Corintios. Ujú. Entonces, pero si todo el cuerpo de Albanuri fuera ojo y todo el cuerpo funcionara como ojo, entonces ¿dónde estarían las manos? ¿Dónde estarían los pies? ¿Cómo los ojos, si todo fuera ojo en nuestro cuerpo? Entonces miren que hay diversidad de órganos. Ujú. Y esa diversidad de órganos nos lleva a diferentes funciones. Doctora, perdón. Inclusive la parte mínima del cuerpo, la más pequeñita, la representación es una célula. Las Ajá. células, las células forman tejidos y los tejidos forman órganos. Órganos. Y los órganos, hay diferentes tipos de órganos, Ajá. Con diferentes funciones. con diferente función cada uno. Pero son miembros del mismo cuerpo. Ujú. Están en el mismo cuerpo. Mis manos están en este cuerpo. Mis pies están en este cuerpo. ¿Comprende? Yo no puedo estar, mis pies no pueden estar en el cuerpo de Albanuri. Albanuri tiene sus pies. Doctora, Pero yo no puedo ser todo ojo. Sí, Pablo. pero mucha gente podría estarse preguntando con el tema de, o sea, con el ejemplo que estamos dando del cuerpo, podrían pensar que cuando se trasplanta, se hace un trasplante a una persona, pero ya es algo muy específico, o sea, y lo digo es porque esto que estás explicando, doctora, es supremamente fundamental e importante porque como uno muchas veces no es consciente ni de cómo es su propio cuerpo, no es ni consciente de todos los órganos que uno tiene, ni la importancia de cada, por ejemplo, lo que acaba de explicar Albanuri, todo ese funcionamiento especial y espectacular del cuerpo humano. Y como este autor y esta persona habla de que la iglesia del Señor Jesucristo da un ejemplo que es como si fuera el cuerpo humano, que todos los miembros son importantes, necesarios. Eso no, esa última parte, te la aclaro, es muy diferente a lo que leyó Albanuri, que dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tomó el cuerpo humano como un ejemplo. Él categóricamente afirmó
La iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo del Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza. Es una afirmación, no un ejemplo. Pero cuando lo da con Pablo, ¿Cómo? cuando él da el ejemplo a través de, por ejemplo, de Pablo, que dice que... Pues es el Espíritu Santo, no da el ejemplo. Ah, no, No es el está Espíritu dando Santo el que da ese ejemplo. No está dando un ejemplo. Ya. Está afirmando que la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Podemos volverlo a leer. Eso es muy diferente. No está tomando un ejemplo. ¿Comprende? Está diciendo, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar en Cristo para ser parte de su cuerpo. Y Él es la cabeza. ¿Comprende? Está tomando como referencia, no como ejemplo, sino como referencia lo que conocemos, porque nos está hablando aquí de situaciones espirituales. Y eso no es un ejemplo, doctora, pues lo digo para que No, quede claro ante es los muy oyentes. diferente ejemplo a referencia. ¿Comprende? Es para que nosotros podamos comprender qué es la iglesia del Señor Jesucristo. Podamos comprender qué es la iglesia del Señor Jesucristo. Que cada persona que está en Cristo es miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Así como si yo comprendo lo que nos acaba de decir Albanuri, las células de los órganos y las funciones de los órganos. Entonces es como referencia, algo que nosotros conocemos. Y dice, eso que ustedes conocen, cómo funciona, es lo mismo, cómo funciona, pero acá en el plano, en otro plano, somos miembros, literalmente, por eso les dije, literalmente, somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, hay una gran diferencia con el cuerpo humano, porque el cuerpo humano está todo unido, como todo está ensamblado. La persona humana está ensamblada, su cabeza está ensamblada con mis órganos, con mis miembros, y somos una unidad. Así está también la iglesia del Señor Jesucristo. Es una unidad y está unido porque tenemos el mismo espíritu de Cristo. Eso te iba a preguntar. Aunque físicamente no estemos pegados, por ejemplo, yo no estoy pegada a ti. Físicamente, porque pero espiritualmente. No es un cuerpo físico, ¿comprende? Es un cuerpo espiritual, con personas espirituales. Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, todos los que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos su Espíritu Santo. Y ese nos vuelve una unidad, nos vuelve un cuerpo unido. ¿Y cómo será que en 1 Corintios nos dice que estamos unidos hasta por las coyunturas? Yo inclusive quería leerles este pedacito. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Porque entonces, por el Espíritu somos un cuerpo, dice. Por el Espíritu Santo somos un cuerpo. Porque todos los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos une y nos hace un cuerpo. Entonces el Señor Jesucristo tiene un cuerpo donde Él es la cabeza. Pero así como sucede con las personas humanas, es a la inversa. El ejemplo es a la inversa. La persona humana, la naturaleza humana, recuerden que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es al contrario. El cuerpo humano, la naturaleza humana, es un reflejo de lo que es Dios y su iglesia. ¿Me explico? Siempre hemos querido creer que el ejemplo es el cuerpo humano. El ejemplo de donde fuimos nosotros tomados fue
de Dios, de este Dios. Nos crearon a su imagen y semejanza. Este Dios no se parece a nosotros. Nosotros nos parecemos a Él. Es al contrario. Es al contrario. Y siempre hemos creído que nosotros hemos creado un Dios a nuestra semejanza. No. Esos son los otros dioses. Los crearon a la semejanza del hombre. Por eso no son. A nosotros nos crearon, a la humanidad, al hombre, varón y hembra, nos crearon a la semejanza de Dios. El referente es Dios. Doctora, o sea que muchas formas del funcionamiento del ser humano es basado justamente en cómo funciona este Dios. Cómo funciona este mundo espiritual o este Dios. Exactamente. O sea que el funcionamiento del cuerpo humano no es, o sea, él no está tomando el ejemplo del cuerpo humano para darnos lo de la iglesia, al contrario, el cuerpo humano debe estar funcionando con respecto a muchas cosas espirituales especiales y profundas. Exactamente. Está funcionando a semejanza. ¿Por qué a semejanza? Porque no tenemos naturaleza divina. Él nos puso las características de ellos. Nos pusieron las características de ellos. ¿Y por qué nos dice semejante? Porque no tenemos la misma naturaleza. Creó otra naturaleza. Y a esa otra naturaleza material le puso las características de su naturaleza. Entonces, por eso también, cuando vemos al ser humano, estamos viendo al Creador como, pero no con la naturaleza de su Creador. Lo más parecido a su Creador es la persona humana. Somos personas porque Él es persona. Ahora que estamos hablando aquí de hipoteca inversa, es a la inversa, ¿comprende? La mayoría de la gente viene y dice, no, es que el ser humano ha creado dioses a la semejanza de él. Ah, sí, los dioses que ha creado el ser humano, los ha creado a semejanza de él o a semejanza de la creación. Porque es lo que conoce. Es lo que conoce. Y él cree que entonces el sol es Dios. Y le pone características humanas. O que un animal es Dios. Tiene naturaleza de Dios y es Dios. Pero aquí sucedió fue lo contrario. Nos crearon a la semejanza de ellos. Al ser humano. A las otras criaturas, al sol no la crearon a semejanza de ellos. La tierra, las montañas, los animales, no fue a semejanza de ellos. No le colocaron las características de ellos. A la única criatura que hicieron semejante, aquí en su palabra lo dice el Espíritu Santo, que ellos crearon, ¿y quién nos lo puede decir? Ellos, los creadores. El que me pueda a mí explicar qué es esto y cómo funciona, es el diseñador de esto, el creador de esto. Doctora, y con lo que usted está diciendo es supremamente necesario comprenderlo muy bien, porque se supone que yo soy una servidora de este Dios, y yo tengo que saber a quién le estoy sirviendo. ¿Y qué miembro eres? ¿Y qué miembro eres? Exacto, ¿qué función tengo dentro de ese cuerpo? Por ejemplo, en ese momento estaba pensando yo que yo tengo a mi servicio al corazón, a los pulmones. El corazón es el que me lleva muchos nutrientes a través de la sangre, hace que bombee, ¿cierto? Esa es la función de él. Los pulmones tienen la función Pero estamos viendo la sangre, que es otro. Que es otro, exacto. Y mira cómo están coordinados. La sangre no puede decir un momentico. Yo no voy a circular, yo no te voy a obedecer, corazón, y yo no me voy a dejar dirigir por ti. Yo me voy a quedar aquí, me voy a congelar. Me voy a congelar y no voy a funcionar. Vea, el entierro es a las 4. Y más aún, la sangre no lo puede decidir. La que lo decide es la cabeza.
si funciona el corazón, si Surgen funciona muchas la sangre. preguntas. Exacto. Surgen muchas preguntas, doctora, con este tema, porque si la cabeza es la que decide Es la que que esa decide. sangre fluya y circule por funcionamiento inclusive de otro órgano que es el corazón, estamos en un grave problema en la Iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en grave problema de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo diría que no tanto problema, no sé, pero por ejemplo, mi cuerpo en este momento no tiene problema. Pero resulta que la sangre no tiene voluntad propia. Las personas sí. Las personas sí. Por eso estamos en problemas, que yo Que decía que por eso estamos en problemas porque yo tengo voluntad para decidir si hago lo que me está mandando en mi cabeza o si digo no lo hago. Porque somos personas a semejanza de Él. Y tenemos voluntad y capacidad de decisión. No tenemos libre albedrío. Que muchos han dicho libre albedrío. Hacer lo que me da la gana, no hay forma. Está dependiendo, está condicionado de lo que me crearon. Me dieron una voluntad para obedecer o desobedecer. ¿Eh? Ahora cuando se está hablando de equipos inteligentes, el ser humano ha creado cosas que le ha puesto las características de él, pero nunca superará lo que hizo el creador. ¿Por qué? Porque nos creó a semejanza de él. Aquí estamos a semejanza, hemos creado muchos equipos a semejanza de nosotros y le hemos puesto las características, pero esto no tiene voluntad propia. La voluntad de cualquier equipo de esto está determinado por el creador. Pero él no nos hizo marionetas. Él tiene su voluntad para poder decidir. Encima de eso nos puso una conciencia que está en nuestro cerebro. Y es una función de nuestro cerebro, la conciencia, para distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y malo para mí, para mi funcionamiento. Este celular no decide si yo lo meto en agua o no. Cuando usted lo va a meter en agua, el celular no grita, ¡ah, no, eso me hace daño! No. ¿Comprende? Yo soy la que tengo que decidir. No lo puedo meter en agua porque se me daña. El propio celular de pronto tiene unos sensores que cuando yo lo meto en agua comienzan unos sensores a decir estoy en peligro. Pero no tiene la capacidad para tomar una decisión. Estoy en peligro y me quito. Le ponen unos sensores, le pueden poner unos sensores en donde cuando entra en agua, ¡pum!, se cierra. Ayer me pasó que no sabíamos que había un corto en una de las lámparas de los bombillos y dimos el interruptor y ¡pah! Entonces se bajaron los tacos. ¿No? Y algunos espacios se quedaron sin los bombillos, no se quemaron, pero no encendían. Porque lo que controlaba que le pasara energía y pudieran encender los bombillos que no estaban quemados, había sido interrumpido. ¿Por qué? Por otro aparato. Se bajaron los tacos. Interrumpieron la corriente. Eso ya nos daría que cuando la desobediencia baja los tacos. Deja de fluir. Deja de fluir y se desorganiza todo. Entonces, en el cuerpo del Señor Jesucristo, algo que descontrola
ese buen funcionamiento, esa pasada de corriente, podríamos decir a nivel espiritual, que destroza esa unidad cuando uno de sus miembros desobedece y se desempelota esa unidad. Se desajustan todos, porque se desajusta el cuerpo. Cuando no hace para lo que fue creado, su función. Y para lo que está, y para lo que está. Lo que está en ese cuerpo. En ese cuerpo. Entonces es muy importante esto. Y también muy importante esa comunicación con la cabeza. Con la cabeza. De cada órgano. De cada órgano con la cabeza. En nuestro cuerpo están conectados. Fuimos creados así y están conectados. Cuando nos enfermamos o cuando morimos físicamente, hay una desconexión. O cuando nos enfermamos, cuando un órgano se enferma, por mucho que la cabeza mande, está enfermo. No funciona. ¿No es? La enfermedad de la iglesia del Señor Jesucristo, de los miembros, es el pecado, la enfermedad. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Se desincronizó la cosa. El cuerpo puede seguir marchando. Si me enferma mi hígado, el cuerpo sigue funcionando, pero ya no está funcionando sincronizado ni bien. Y doctora, otra cosa que estaba analizando yo aquí con el ejemplo que pusiste del corazón, que me pareció muy chévere lo que dijiste, que el corazón bombea, ¿cierto? Pero la sangre va por dentro. Entonces estaba pensando yo lo importante de cada uno. Inclusive dentro de la sangre hay unos glóbulos rojos y unos glóbulos blancos. Entonces imagínate, el corazón, uno a veces creería que el corazón es súper importante, ¿cierto? Ajá. Pero ¿qué pasa si ese corazón bombea, pero la sangre no va con la calidad que debe de ir? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si esa sangre, esos glóbulos rojos y esos glóbulos blancos que parecen tan chiquiticos y que parecen tan insignificantes comparados con el corazón, qué pasa si no funcionan? Pues muchas de las enfermedades que se desencadenan son si tiene anemia, si tiene sida, si tiene leucemia, la sangre. Doctora. Exacto. Entonces la importancia, perdón Pau, para concluir, la importancia que estaba viendo acá tan chévere, tan importante el corazón, pero tan importante la sangre, el líquido, y tan importante ese glóbulo rojo y ese glóbulo blanco. Es tan importante cada uno de los... Que esté bien, que esté sintonizado. Y que esté haciendo su función. Y tan importante que es cada uno para el cuerpo. Pero pongamos, con el ejemplo que tú estás poniendo, está enfermo el corazón o está enfermo la sangre, todo el cuerpo está enfermo. Todo el cuerpo. A mí es que yo lo digo, vean, mis manos están bien, mi estómago está bien, no tengo enfermo el hígado. Ah, que no más tiene enfermo el hígado. Y entonces, ¿por qué te da dolor de cabeza? ¿Y por qué entonces te da reflujo si está enfermo el hígado, no está enfermo el estómago? Porque te está dando, afectó todo, a todo el cuerpo. Y eso no lo hemos entendido en la Iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante lo que estamos aquí tratando, que la Iglesia del Señor Jesucristo, la cabeza es el Señor Jesucristo, literal. Y que cada persona que pertenece, que es miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo, es un miembro del cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y acabo de escucharlo en Colosenses, cuando nos leyeron que hasta en el cielo es miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo. Allá en el reino de los cielos nos toman y nos miran como miembros del cuerpo de Cristo. Y nos analizan de esa forma, así como Nuria ahora analizó. ¿Qué pasa si esos glóbulos blancos están mal? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el hígado? ¿Qué pasa con la cabeza? ¿Qué pasa con el estómago? Se afecta a todo el mundo, sí, incluyendo la cabeza, porque lo primero que nos sale es el dolor de cabeza. Tan importante cada uno y cada función. Me doy un machucón aquí
en este dedo meñique de la mano, me doy un martillazo, e inmediatamente, ¿qué tiene que ver ese martillazo en el dedo meñique para que me salga mi dolor de cabeza? Doctora, yo siempre digo que, digamos, en el cuerpo humano es muy fácil ver cuando algo no está funcionando bien, porque yo siento los dolores, porque tengo dolor de cabeza, me sale el problema de la respiración, bueno, muchas cosas. El no lograr comprender ese funcionamiento, esa importancia de lo que somos en el Señor Jesucristo como su iglesia, ¿es por el pecado o es por otro factor adicional cuando ya estamos en él, pero aún así no logramos? Hay muchos factores, hay muchos factores. El pecado, el no estar bajo la dirección del Espíritu Santo, no estar bajo la dirección de la cabeza, en algún momento en que haya alguna enfermedad o algún virus que entre al cuerpo que lo va a desincronizar, entonces también hay que entrar a reparar eso. ¿No? Y hay que mantener la comunicación con la cabeza, hay que mantener la comunicación con la sangre que corre por todo nuestro y nos une, que es el Espíritu Santo. ¿No? Lo podíamos entender, creo que ahí donde estabas leyendo lo de 1 Corintios 12, en lo del cuerpo, sigue leyendo varios versículos y vas a ver por qué estamos hablando de esto, porque vamos a hablar de las funciones. Ya hemos hablado de sacerdote. Toda la eclesía del Señor Jesucristo es sacerdote. Porque estamos en Él, que es sacerdote y sumo sacerdote. Entonces, toda la eclesía del Señor Jesucristo somos sacerdotes. Y Él ha determinado como cabeza sacerdotes para ofrecer ofrendas y sacrificios espirituales, que Él lo ha determinado, que los vimos en los programas pasados. Pero aquí nos está diciendo que ya como siervos, y vamos a hablar de estas palabras de siervos, como siervos, todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo somos siervos. Estamos en función de obedecerlo a Él, que es un siervo. Está en función de obedecer al que lo manda. Hay varias clases de siervos. Hay siervos que son esclavos. ¿Comprenden? Que ellos no tienen la posibilidad de decidir. Y si deciden algo en contra de su amo, en peligro de muerte, o de cárcel, o de cualquier cosa de eso. Porque es como esclavo. ¿No? Y en la esclavitud hubo personas que voluntariamente se hicieron esclavos. Y otros que los obligaron, ya sea que los compraron o que los dominaron y los hicieron esclavos, en contra de su voluntad. Aquí en el Señor, en la eclesía del Señor Jesucristo, cuando creímos en el Señor Jesucristo y entramos en el Señor Jesucristo, somos sacerdotes, pero también voluntariamente somos sus siervos. Y leíamos que nuestro culto racional es ofrecernos voluntariamente como miembros de su eclesía y de su cuerpo, voluntariamente a su servicio. A su servicio. ¿No? Entonces, todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo somos siervos. ¿No? Y cada siervo tiene diferentes funciones. Como cada miembro de mi cuerpo tiene diferentes funciones, pero como siervo. No como cabeza. La cabeza es él. Nunca ningún miembro, ni una persona que esté en Cristo, nunca llegará a ser la cabeza. Nunca llegará a ser la cabeza. Porque ya sería la eclesía de otra persona y la eclesía de un siervo. Alguien que es siervo
¿Y qué criatura es la iglesia de fulanito de tal? ¿No es? Por eso la iglesia del Señor Jesucristo no es una entidad religiosa. Esto no tiene nada que ver con religión. Esto no tiene nada que ver con una organización. Esto no tiene nada que ver con una empresa. Esto tiene que ver con el cuerpo del Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza. Eso es muy importante. Él es el que determina las funciones de cada miembro. Tenemos, si queremos entenderlo y salirnos del cuerpo, el tabernáculo. Cuando estuvimos hablando de los sacerdotes, toda la tribu de Leví, toda la tribu de Leví, toda la eclesía de la tribu de Leví eran sacerdotes. ¿Me explico? Toda la eclesía de la tribu de Leví, todas las personas que eran miembros de la tribu de Leví eran sacerdotes. Pero cada sacerdote tenía diferentes funciones y lo vimos en la construcción del tabernáculo. Entonces los hijos de Merari hacían una cosa y eran sacerdotes. Los hijos de Coat hacían otra cosa. Los de Aarón y su familia hacían otra cosa. Tenían diferentes funciones, pero todos eran sacerdotes. Todos pertenecían a la tribu de Leví. Era una iglesia levítica. Una iglesia... Todos pertenecemos a la tribu del Señor Jesucristo. A la tribu y a la familia del Señor Jesucristo. Y todos tenemos el mismo Padre que tiene el Señor Jesucristo. Como humanos, todos tenemos el mismo Padre. Todos pertenecemos a la misma familia, los que estamos en este Cristo. Entonces, por eso, todos los miembros de toda la tribu del Señor Jesucristo, toda la tribu del Señor Jesucristo, somos un nuevo sacerdocio. Con unas nuevas leyes, con unas nuevas obras, con nuevos sacrificios, nuevas ofrendas, nuevos protocolos de esa ofrenda. Eso es muy diferente. Pero con funciones diferentes cada uno. Con funciones diferentes. Siendo todos sacerdotes. Y diferentes ofrendas. Pero como el cuerpo de Cristo, ya somos órganos diferentes. Y todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo somos siervos. Todos tenemos una ministración. En general, así como los sacerdotes, todos somos sacerdotes. Así también, todos los miembros del cuerpo de Cristo, como siervos, tenemos una función general. Tenemos un servicio, tenemos una función, tenemos un ministerio. Porque la palabra ministerio en griego, ¿cómo está la palabra ministerio? Donde en español nos la traducen ministerio, ¿cuál es la palabra que está en griego, la que nos han traducido ministerios? Siervo, servidor. Siervo, servidor. ¿Y cuál es la palabra que está en griego? Ya la voy a buscar, dame un segundo. La palabra que está en griego es diácono. Diácono. Y diácono en griego significa servidor. O sea que todos somos, podríamos decir que todos somos diáconos. Todos somos diáconos. Nuestro ministerio general de todos es servidores ¿de quién? De Cristo. O sea, hay una generalidad y dentro de esa generalidad cada siervo tiene unas especificidades. Le estoy hablando de lo que pasaba con la tribu de Leví. Exacto. La tribu de Leví es sombra. Como sacerdotes,
y como siervos de ahora del Señor Jesucristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. La tribu de Leví pertenecía, todos los de la tribu de Leví pertenecían a la eclesía de la tribu de Leví. Pero la tribu de Leví toda era miembro de la eclesía del pueblo de Israel. Todos eran israelitas, pero no todos los israelitas eran de la tribu de Leví. ¿Me explico? Ellos pertenecían al pueblo de Israel, pero no todos los que pertenecían al pueblo de Israel eran sacerdotes. La función sacerdotal, pero todos los que pertenecían a la tribu de Leví eran sacerdotes. Entonces, todos los que pertenecemos y somos de la iglesia del Señor Jesucristo, somos sacerdotes. Pero todos los que pertenecemos y somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, somos servidores. Somos diáconos. Y a los diferentes diáconos, como así como a los diferentes sacerdotes de la tribu de Leví, tenían funciones diferentes siendo sacerdotes. Siendo siervos, tenemos diferentes funciones. Pero también hay, doctora, tenía una pregunta, pero también hay unas funciones, digamos, generales, como decía Paula ahora, ¿cierto? Una función que tenemos todos como servidores. Como diáconos, como ministros. Como diáconos, exacto. Porque la palabra diácono es ministro, servidor. Vea, hay unos ejemplos ahí dentro del Espíritu Santo que cuando traduce, todos somos meseros. Somos servidores rasos, todos somos servidores rasos. Nunca llegaremos por nuestro ministerio a ser cabeza. En la iglesia del Señor Jesucristo hay dos. Él es la cabeza, Él es el dueño, Él es el gerente. Él es el que direcciona, el que manda, Él es el dueño. Y todos los que estamos en Cristo somos servidores. Pero cada siervo tiene diferentes funciones y ahí cambian los nombres con las funciones. Doctora, inclusive lo podemos ver en Primera de Corintios 3:5. Sí, hay siervos administradores, hay siervos ejecutores, hay siervos que tienen que estar sirviendo a las mesas. Son ministros de las mesas, son ministros de la palabra. Son ministros en la enseñanza, son ministros en el cuidado y pastoreo de los miembros. Y reciben, como su función, reciben unos diferentes nombres. Nunca recibirán la función de cabeza, de autoridad, de dueño, de sumo sacerdote. Porque en la iglesia del Señor Jesucristo, el sumo sacerdote es el Señor Jesucristo en persona. Vamos agarrando. Esto está todo entrelazado. Sí. Entonces ahora cuando vayamos a hablar de las diferentes funciones, de los diferentes ministerios, de los diferentes diaconados, no es que uno sea mayor que el otro. A veces he leído comentarios que dicen los diáconos son de un segundo orden. En la iglesia del Señor Jesucristo no hay un segundo orden. Hay un solo orden. Siervos. Miembros del cuerpo de Cristo. Hay un primer orden. Él es la cabeza.
Él es el sumo sacerdote. Y hay un segundo orden que lo tenemos todos. La iglesia del Señor Jesucristo es horizontal, todos, sino que cumplimos diversas funciones. No son ni más ni menos importantes. Porque es que uno se imagina, yo lo digo, doctora, y me parece muy chévere lo que estás hablando, y gracias al Espíritu Santo que nos explica esto, porque uno, con lo que estudiamos de la tribu de Levi, uno se imaginaba, y yo inclusive lo pregunté en un programa anterior, que uno se imaginaba que Moisés y Aarón eran mucho más importantes que los otros servidores levitas, que estaban recogiendo las cortinas, el candelabro, bueno, uno se imaginaba, o yo me imaginaba eso, que ya lógicamente el Espíritu Santo me lo ha aclarado mucho. Y ahora con lo que estamos hablando de los nuevos, de este nuevo cuerpo del Señor Jesucristo, uno también se imaginaría que hay unos ministerios que son muy importantes, más que no, el que está, yo qué sé, igualmente importante, como te estamos diciendo. Si se enferma el apéndice, se enferma todo el cuerpo. Sí. Hombre, se enferma todo el cuerpo. Y lo que decía Albanuri, si una molécula se enferma todo el cuerpo, incluyendo hasta la cabeza, figúrense. Pero el Señor Jesucristo es tan poderoso, tan sano, que es el antídoto para la enfermedad de su cuerpo. Él pasa sanidad a su cuerpo. Él pasa liberación a su cuerpo. Él le pasa el poder para obedecer. Él pasa la disciplina. A usted se me sintoniza y utiliza al Espíritu Santo. Pero es que yo he visto miembros de la iglesia del Señor Jesucristo que tienen 20 años y no obedecen. Algún día les pone el tate quieto y los pone a obedecer. Pero así como está enfermo del hígado y es un tratamiento largo. Sí, es un tratamiento largo. Es un tratamiento largo. En Mateo, al final de Mateo nos dice, enséñenles a obedecer. Enseñándoles todas las cosas, pero ahí no dice que les enseñen todas las cosas. Dice, enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado. Entonces hay personas, miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que están ahí enseñando a obedecer. Y eso tenemos sombra también en las escrituras. Cuando los profetas llegaban y decían y los cogían y les arrancaban hasta el cabello. Ahora no podemos arrancarle el cabello porque nos denuncian y nos mandan allá para la cárcel. Entonces hay que arrancarle los cabellos espirituales, pues. Eso está en Mateo 28:20, doctora. ¿Cómo dice? Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Enseñándoles a obedecer. ¿Eh? Pero enseñándolo a obedecer, tengo que decirle qué es lo que él ha mandado a obedecer, pero no quedarme con una información. Entonces, hay unos miembros de la iglesia que somos como los monstruos del pantano, pues. Somos los monstruos del pantano. Porque la función de nosotros es enseñarle a esa persona a obedecer. Lo que ya sabe, lo que tiene que hacer. Vamos, algunas personas con sus enfermedades físicas, el médico le dice, este es un tratamiento largo, pero depende de que usted obedezca, de que usted me siga las instrucciones, pero es largo. Y aparte le digo una cosa, vamos a tener que tener en cuenta los efectos secundarios. A una persona conocida mía,
un tratamiento largo de un cáncer. Entonces el médico le dijo, vea, el único medicamento que te podemos mantener y alargar tu existencia saludable es un tratamiento largo. No te puedes dejar de tomar esto. Eran unos corticoides. Y los corticoides tienen unos efectos secundarios. Entonces un día ella llegó y le dijo al médico, se puso en Google a averiguar los efectos secundarios. Le dijo, doctor, estos tienen unos efectos secundarios muy graves, casi de muerte. Él le dijo, no, es que no es casi de muerte, sino de muerte física. Pero para que viva saludablemente unos años, nos tenemos que arriesgar a estos efectos secundarios. ¿Y qué le dijo? Estos efectos secundarios te van a aparecer dentro de 40 años. Dentro de 40 años ya moriste. Pero vas a vivir saludablemente 40 años. Entonces tú decides. Si vives saludable 40 años, porque igualmente vas a morir. O sea, igualmente vas a morir. Y esta enfermedad te va a matar. Pero si no te haces el tratamiento, vas a existir posiblemente 2 o 3 años. Escoge. 40 años saludable, teniéndole miedo a los efectos secundarios. Ya se comprobó que estos efectos secundarios comienzan a salir, que te van a matar dentro de 30 o 40 años. Estoy explicando, están agarrando. Sí, señora, estamos aquí. Entonces, la disciplina del Señor tiene efectos secundarios. Él dice que la disciplina en el momento es causa de tristeza. En ese proceso de enseñarle a obedecer. Y que entienda. Y voluntariamente, como le estaba diciendo el médico a esta amiga mía, va a seguir las instrucciones. Y no le estoy negando los efectos secundarios. Pero sigue este tratamiento. Que este tratamiento le garantiza 30 años de existencia saludable. En ese momento le decía de vida saludable. Ya murió. Y ya murió después de los 30 años del tratamiento. Ya en ese momento tenía casi 60 y pico de años. Obedecer nos permite tener una vida saludable. 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 ¿Comprende? Saludable dentro del cuerpo, dentro de la humanidad, dentro de sí mismo y dentro de uno mismo, como miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Pero él ha dicho un efecto secundario de la disciplina, te producirá tristeza. La disciplina te producirá tristeza, pero al final de ti saldrá un fruto apacible de paz y de justicia. De haber obedecido, de haber hecho las cosas bien, de haber sido un siervo útil. ¿Comprende? De haber llevado vida. De haber llevado vida. Del Señor Jesucristo haber podido salvar a otras personas. Mientras estaba disciplinado, acongojado, Él no nos ha negado. La disciplina produce tristeza. Como este médico no le negó. Y ella y yo éramos conscientes de eso. Cuando yo hace unos años comencé a ver los efectos secundarios,
Y yo le dije, ¿cuándo fue que empezaste este tratamiento? Y ya en los últimos, acercándose a los 40 años, le tenían que aumentar la dosis. Y al aumentarle la dosis, fíjense, se magnificaban los efectos secundarios, pero había vivido, había existido saludablemente 40 años. Y en esos 40 años, como miembro del cuerpo de Cristo, fue una persona saludable, que hasta el día de hoy se están recogiendo frutos de su vida. Es como cuando se soquea y se poda una mata. Cuando se poda una mata, al cabo de los años, da unos frutos en donde beneficia a mucha gente. La obediencia de ella, tanto al médico y tanto al Señor que le dijo, sigue ese tratamiento, está dando hoy, después de su muerte física, dando frutos. Lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo. Con lágrimas aprendió a obedecer al Padre cuando estuvo aquí en la tierra humana. Pero después de 2000 siglos está dando frutos, está llevando vida. Su obediencia, cuando se obedeció en contra de su voluntad en la cruz, y él mismo se entregó y obedeció en contra de su voluntad, y en hebreo nos dice que aprendió con lágrimas a obedecer. Él lloró ahí ante el Padre diciendo, quítame esta obediencia, que yo no tenga que ir a la cruz. Y el Padre le dijo, va para la cruz. Pero eso ir a la cruz, que desencadenó también su resurrección, está dando fruto hasta el día de hoy. Y yo les puedo decir que soy un fruto de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Y habiéndose sometido hasta el día de hoy, sometida a obediencia y a disciplina. A ninguno de nosotros nos deja sin disciplina. Disciplinados por el Señor Jesucristo, disciplinados por el Espíritu Santo y disciplinados por el Padre. Ustedes pueden imaginar. Para que demos frutos del Espíritu Santo. Es muy importante, esto es vital, que nosotros entendamos que como iglesia del Señor Jesucristo somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, somos siervos. Somos órganos del cuerpo del Señor Jesucristo y cada uno determinado por Él, ¿cuáles son las funciones? Entonces uno tiene el administrador, el maestro, el apóstol. Y vamos a ver cada uno las funciones de cada uno. Pero tienen que hacerlas como siervo, no como cabeza. ¿Que son dueños del rebaño? No. ¿Somos dueños de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Somos dueños de las personas? Que podemos dirigir a las personas sin contar con la dirección del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Algunos lo han hecho. Y caen en disciplina, caen en corrección, y muchos. El Señor Jesucristo ha tenido, los ministerios son irrevocables. Él después que hace a una persona le da vida, es sacerdote, nunca pierde su sacerdocio. Nunca pierde su diaconía, ni su ministerio, ni su función dentro del cuerpo. Pero si se resiste y se resiste y se resiste, no todos los creyentes que mueren, todos vamos a morir físicamente. ¿Por qué? Porque se introdujo la muerte. Y es la única forma de sacarnos el pecado. Nos van a resucitar sin pecado.
pero muchas de estas muertes anticipadas es por la rebeldía. Y aún la persona puede morir dentro del cuerpo del Señor Jesucristo y no morir físicamente. Se vuelve inútil. Se vuelve un órgano que infecta. Se vuelve un órgano, no desaparece físicamente, pero está ahí chilingueando, haciendo daño. Haciendo daño a todos los miembros de la iglesia. Porque muchas veces lo toman de ejemplo. Muchas veces lo toman de excusa. ¿Mm? Muchas veces creen, y a ese, que el Señor Jesucristo lo sigue usando, es que es siervo. Es siervo y lo va a seguir utilizando porque es siervo. No lo descalifica su desobediencia. Porque el Señor Jesucristo nos hizo sacerdotes y siervos. Y nos hizo ministros y nos entregó a todos los miembros de la iglesia diferentes ministerios. Pero hay un ministerio general para todos. No sé cómo estamos de hora, yo creo que vamos a tener... Si leemos ese que estás diciendo, el ministerio general que nos dio a todos. El ministerio general a todos los miembros de la iglesia como siervos, no como cabeza, como siervos. Como siervos. Vamos a leer lo que está en 2 Corintios 5:17. ¿Sí? Dice, de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en el nombre del Mesías, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Esto es muy importante. Hay varias cosas que yo creo que vamos para otros programas, porque apenas estamos en la introducción. Vea que dice que a todos los que estamos en Cristo y somos creyentes en Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ahí define qué es el ministerio de la reconciliación. El reconciliador no somos nosotros. El reconciliador es el Señor Jesucristo. Es el que nos reconcilia a nosotros con este Dios. Entonces en el ministerio mucha gente a veces se me acerca y me dice, pero yo cómo voy a hablar del Señor Jesucristo si yo soy un desobediente. Ahí dice que no tuvo en cuenta tus pecados para darte el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación es presentar al reconciliador. No presentarme yo. No me miren a mí, les estoy presentando al reconciliador, les estoy presentando al Salvador. No me estoy presentando yo. Ahora, como un buen embajador, que estoy presentando a otro en el cual yo estoy, sí tendríamos que tener en cuenta, pero no nos inhabilita. ¿Por qué? Porque vamos a buscar que sus ministerios y dones son irrevocables. Estamos también hasta en el reino de los cielos. Van con nosotros, lo hizo parte de nosotros y somos parte de él. Y por lo tanto este ministerio de la reconciliación, de presentar al reconciliador, de presentar al Salvador, lo tenemos todos. No importa si somos obedientes o desobedientes, entre comillas, les digo que no importa. Porque si alguien no está haciendo su labor de siervo, por otro lado,
es un siervo desobediente. Esa presentación de reconciliador, de nueva criatura, le sale como, no sin la fuerza, porque el que se salva es el reconciliador. El que salva es el Señor, no, yo no estoy salvando. Yo estoy presentando es al Salvador y al reconciliador. Y al que tienen que creerle es en el reconciliador y el Salvador. Y no me están creyendo a mí, estamos creyéndole a este Dios que ha dicho que nos mandó un Salvador. Y que nos mandó un reconciliador. Pero miren lo que han hecho los seres humanos. Se han inventado otros reconciliadores, aparte del Señor Jesucristo, o junto al Señor Jesucristo. Que hay otro mediador, que hay otros salvadores. Esos no son de la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso no es un ministerio de la iglesia del Señor Jesucristo. Ni esos son sacerdotes en la iglesia del Señor Jesucristo. Eso lo tenemos que tener muy claro, lo que está diciendo el Espíritu Santo. Ayer en una enseñanza que estábamos dando, pues estábamos escuchando el Espíritu Santo. Hemos estado con la costumbre y la tradición que todas las tradiciones, costumbres, doctrinas que hemos aprendido en el mundo, en grupos, por personas, por culturas, por religiones, las traemos a la Biblia para confirmarlas en la Biblia. Y cuando no las podemos confirmar en la Biblia, entonces torcemos la Biblia. Es inversa también la cosa. Aquí es inversa. Tenemos que entrar y escuchar al Espíritu Santo. Y eso que dice el Espíritu Santo se lo aplicamos a las tradiciones, costumbres, como hicimos con las tradiciones en otro programa, las tradiciones, las doctrinas que hay en el mundo. Es a la inversa, es al contrario. No traigamos eso a la Biblia. Llevemos la escritura, llevemos la palabra del Espíritu Santo a las tradiciones. Y si no casan, no proceden de este Dios. No son de este Dios. Es al contrario. ¿Eh? Pero lo que hace la común de la gente es traer lo que ven en el mundo, ven lo que están haciendo los hombres a nombre de este Dios y a nombre de su palabra. Pero traemos eso, aprendemos eso y queremos confirmarlo como no cuadra. Es como cuando usted quiere meter, yo quiero meter este control, lo que me están viendo, tengo aquí un control de televisión en una botella, por la boca de la botella. No casa, no cabe. Tengo que hacer alguna de las dos cosas. O destruyo el control, lo limo, lo adelgazo o cualquier cosa de esa, o rompo la botella. Entonces traemos todas esas doctrinas y todas esas tradiciones y las rompemos la escritura para acomodarlas ahí, torciendo las escrituras. Pero cuando cojo la escritura y la analizo, ¿será que puedo meter este control dentro de la botella? Tengo que decir, no cabe. No cabe. Pero tengo que partir de la botella. Y se a la pícula del control o a lo que yo vaya a meter, te digo que decir, no cabe. O sea, no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no fue lo que dijo el Espíritu Santo. No cabe. Y no trato de como de adelgazar el control. No, ya no. Entonces también tenemos que hacer a la inversa. No traer eso allá. Es comprender que es lo que siempre le hemos dicho. Lean, escuchen al Espíritu Santo. Tengan esa verdad que procede de este Dios.
porque este texto es de este Dios, no es de todos los dioses, es de este Dios que tiene sus características. Y Él está hablando y presentándose quién es Él y cómo funciona. No, Vilma, pero entonces, ¿por qué llaman ministro y llaman? Lo está diciendo la Biblia. Doctora, Uh-huh. me gustaría de pronto leer dos versículos de lo que dice este Dios con respecto al tema que estamos hablando, porque ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos minutos más pequeñitos. Aquí, por ejemplo, en Primera de Corintios 12:5 dice, hay diversidad de diaconados, en algunas traducciones dice ministerios, en otras traducciones dice servidores, pero el Señor es el mismo. Es el mismo. Y en Primera de Corintios 3:5 dice, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales, en algunas partes también dicen ministros, servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Fíjense, el importante aquí, el principal, la cabeza es Dios. El que actúa es Dios. Los otros somos siervos, obedeciendo órdenes de la cabeza. ¿No? Entonces, que el Señor pueda decir de cada uno de nosotros, buen servidor. Un buen servidor. Porque como se te mandó, lo hiciste. Sí, y qué bueno, doctora, quiero resaltar ese que leímos ahora, que todos tengamos en cuenta que tenemos ese o sea, esa es una función que tenemos todo. Paula ahora nos hablaba de las funciones generales y de las específicas, y esa general, que es el Ministerio de la Reconciliación, la tenemos todos, que es presentar al que nos reconcilió con Dios, al Señor Jesucristo. Para que los reconcilie el Señor. Para que los reconcilie el Señor. Exacto. Al presentarle nosotros al conciliador, al reconciliador, al Salvador, Él hace su función. Exacto. Y lo ponemos en contacto. Es muy importante, ponemos al Señor Jesucristo en contacto con esa persona. Exacto. ¿Y por qué lo ponemos? Porque Él quería relacionarse con esa persona. O sea, poder entender cuando alguien llega de mí y me dice, ¿tú conoces a Albanuri? Tú me puedes dar el teléfono y presentar a Albanuri y decirle a Albanuri que yo la voy a llamar y le dice quién soy yo. Se nos acabó el tiempo, doctora. Maravilloso este programa. Recomiendo que cada uno de nosotros hagamos contacto con otras personas y el Señor Jesucristo. Compartan el programa, denle like, denle me gusta. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado con más de este tema. Un abrazo para todos. Chao, un besito.